Esta es una producción para el segundo encuentro de tecnología educativa, enseñanza de las disciplinas en tiempos de pandemia, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Quiero agradecer, en principio, por la convocatoria de los organizadores y también, por supuesto, a ustedes que se están tomando el tiempo de ver este video. Permítanme que lea mis palabras para ser un poco más prolija en mi exposición. Mi nombre es Carolina Arias y soy profesora de prácticas del lenguaje, de literatura y de proyecto de producción literaria en las escuelas de educación secundaria número 20 y número 27 y en el Instituto Ángel de Lía del Distrito de San Miguel. En esta breve presentación me interesa hablarles de dos temas: el tiempo y las decisiones. El tiempo, que se ha vuelto un factor altamente conflictivo en estas épocas de trabajo remoto, y las decisiones pedagógicas que hemos debido tomar en el camino incierto que nos tocó este año. Antes que nada, me interesa referirme al contexto que, aunque sea de público conocimiento, resulta imposible de soslayar, porque toda práctica docente está determinada por las realidades concretas en que se realizan con todas sus especificidades. Empecemos por un contexto general. Durante la cuarentena se profundizó una crisis de múltiples aspectos. Aumentó el desempleo y la pobreza. Enfrentamos los contagios y muertes por COVID de familiares y amigues. Se incrementó la violencia familiar y también surgieron afecciones físicas y psicoemocionales derivadas de las diversas situaciones de encierro y de aislamiento, entre muchas cosas más. En cuanto a nuestra actividad docente, los vaivenes fueron unos cuantos. El 16 de marzo se inicia la suspensión de las clases presenciales. La organización, en la virtualidad, corrió por cuenta de los docentes y sin una orientación clara por parte de las autoridades oficiales. Se hicieron clases de repaso, pensando en que volveríamos a la escuela en un corto plazo. Sin embargo, a fines de mayo, la preocupación ya no era el contenido nuevo o de repaso, sino sostener el vínculo entre la escuela y los estudiantes y sus familias. El 15 de mayo, el ministro anuncia que los estudiantes no serán calificados. Esto implicó una merma importante en el compromiso y en la participación de los estudiantes en las actividades escolares. El 25 de agosto, el ministro vuelve a dar un comunicado. Ningún estudiante repetirá este año. Y por si algo le faltaba a este 2020, el 15 de octubre, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires comunica a la docencia el documento con los contenidos prioritarios, formas y criterios de evaluación, documento que en gran parte desconoció los métodos de trabajo que las escuelas ya venían realizando desde marzo. ¿Por qué planteo todo esto? Porque nuestra tarea docente, durante la cuarentena, se vio afectada por los nuevos escenarios que trajo la pandemia, así como también por la escasa certidumbre y orientación de las autoridades oficiales. Y de un día para el otro nos encontramos atrapados en la red virtual. En este periodo encontré dos instancias de conflicto en la práctica docente: la gestión del tiempo y las decisiones pedagógicas. Dejo de lado la gran problemática de la falta de conectividad, porque este es un problema socioeconómico que no está en manos de los docentes resolver. ¿Cuál fue la primera respuesta frente a la virtualidad? Mayormente, los docentes tendimos a enviar las mismas actividades escritas que hacíamos en las aulas, los estudiantes las resolvieron y luego nos tocó corregir más words o fotos de las que alguna vez pudimos imaginar. Y nuestra vida se volvió algo como esto. Según mi punto de vista, el hecho de que los docentes lleguemos a esta situación de colapso, se debió en gran parte a dos problemas: la gestión del tiempo y las diferencias entre la educación presencial y la virtual. Por supuesto, se relacionan. La virtualidad, las plataformas y las redes sociales exigen que quienes estemos incursionando en ellas como herramienta de enseñanza-aprendizaje entendamos sus dinámicas. Primero debemos estudiarlas en sí mismas como herramientas, hasta que nos familiaricemos, y luego pautar reglas, días y horarios en que los docentes subirán las actividades y responderán mensajes, estructuras y formatos de presentación de los trabajos, entre otras cosas. Los estudiantes deben también entender los modos de trabajo y los tiempos propios de la virtualidad. Y hablando de tiempos, fue un común denominador en los primeros tiempos de la cuarentena, principalmente las larguísimas horas de corrección, que superaban en mucho las horas de corrección pre-cuarentena. En muchos casos,
Esto fue el resultado de no habernos podido organizar virtualmente, sumado al tipo de actividades que realizamos con los estudiantes. Como ejemplo, menciono que para mí fue una gran ayuda trabajar con formularios de opción múltiple de las plantillas que ofrece Google. Incluso pude incorporar las claves de respuesta para que los estudiantes puedan realizar una autocorrección. Encontrar las herramientas y aprenderlas se volvió un doble trabajo, muchas veces hecho en solitario. Y hablando de los materiales pensados especialmente para la virtualidad, lo gráfico se vuelve predominante, y este es un tipo de material trabajoso para confeccionar y lleva bastante tiempo, especialmente para quienes no utilizan estas herramientas con frecuencia. Por eso, y para citar mi caso particular, alterné presentaciones de Drive con los clásicos PDF o videos de YouTube. Aunque vale mencionar que los estudiantes se vieron apabullados, al principio por los PDFs y luego por los videos. Pienso que en esta situación de educación virtual repentina y para la que no estábamos preparados, la clave es variar las propuestas. En la medida de lo posible, claro, ya que tenemos que considerar que será muy probable que el próximo año continúe la educación virtual o la semipresencial. La cuestión del tiempo y la de las posibilidades y límites técnicos nos hace desembocar en el dilema de las decisiones pedagógicas que los docentes siempre debimos tomar, pero con todos los agregados inusuales de este año. Se extrema el viejo dilema de ¿enseño un poco de todo o menos contenidos pero más profundos? ¿Enseño contenidos o solo me preocupo por sostener el vínculo con actividades más lúdicas o extracurriculares? ¿Qué temas o actividades dejo de lado? ¿Cuáles incorporo? ¿Cómo evalúo? ¿Por qué vías y en qué momentos me comunico con los estudiantes? ¿Cómo sé si los estudiantes aprendieron o alguien más les hizo el TP? ¿Cómo hago con los estudiantes que no se conectaron nunca? Y acá volvimos a caer en la red. Pero no en la red virtual, sino en la red de contención de los colegas que nos fuimos ayudando, pasando data y compartiendo material. Colegas que ayudaban a otros a armar una tarea en Classroom, a configurar el WhatsApp o a armar una presentación, a grabar una clase virtual y a conocer nuevas aplicaciones interesantes y útiles para nuestras clases. Para ir finalizando, les quiero contar mi experiencia y mis decisiones. Entender los tiempos y la dinámica de la virtualidad me llevó algunos meses. Este proceso para mí está todavía comenzando. En primer lugar, luego del receso de julio, decidí sostener encuentros virtuales quincenales por Google Meet, para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de mantener cierto contacto directo y espontáneo propio de la presencialidad, que tanto se necesita para formar vínculos favorables para el aprendizaje. Y también, es importante decirlo, para que del otro lado de la pantalla los estudiantes se encuentren con una persona que les transmita ánimo y cariño, como lo hacemos siempre en las aulas. Otra decisión que tomé fue no corregir ortografía ni trabajar gramática, sino que mi prioridad fue leer, analizar lo leído, escribir y argumentar. Normalmente utilizo bastantes módulos en el armado, desarrollo y análisis de debates grupales. Esto fue imposible de realizar este año, por lo que cambié el rumbo de la argumentación y organicé secuencias didácticas que se enfocaron en analizar las redes sociales. Una secuencia permitió analizar la dimensión argumentativa en publicidades y en influencers en las redes sociales. La otra secuencia permitió analizar las distintas miradas acerca de los efectos de las redes sociales en las personas y en la sociedad en general, tomando como base artículos periodísticos, entrevistas y charlas a especialistas y diversas notas de opinión actuales. Con un grupo incluso pudimos analizar críticamente el documental de Netflix El Dilema Social, estrenado hace poco más de 2 meses. Me interesó cambiar el rumbo de la planificación por varios motivos. Las condiciones de enseñanza y aprendizaje son más difíciles. A muchos estudiantes les faltan recursos materiales, el tiempo, ámbitos adecuados para estudiar y también el acompañamiento más cercano y constante que tienen en las aulas. Por otro lado, aumentó el uso de las redes sociales durante la cuarentena y aumentaron también los efectos que éstas provocan en sus usuarios. Finalmente, conversé con los estudiantes y manifestaron su interés por este tema. Personalmente considero importante siempre brindar herramientas a los estudiantes para consumir de forma crítica las redes sociales y los medios de comunicación.
En muchos casos, al ser nativos digitales y tener naturalizadas las dinámicas de la tecnología y de la virtualidad, no tienen una mirada desconfiada sobre ellas. Estas secuencias didácticas lograron captar el interés de la mayoría de los estudiantes. Como conclusión, creo que lo que la cuarentena nos deja a los docentes es el aprendizaje de cómo mejorar nuestro desempeño con las herramientas virtuales, el aprendizaje de tomar decisiones rápidas y difíciles casi a cada momento, y la certeza de que nuestra vocación, nuestra capacidad de análisis y de adaptación, nuestras experiencias docentes y nuestro compañerismo serán lo que nos mantenga de pie en una profesión clave en estos momentos de tanta incertidumbre. Muchas gracias.